para ampliar sobre este tema. Buenos días, don Luis Paulino. Buenos días. Don Luis, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez empezar como explicándole un poco a la gente, en palabras sencillas, qué significa este megacanje de deuda, qué es lo que va a ganar el gobierno, cómo se da este cambio, este canje, valga la redundancia, y recalcar que el día de ayer ya se lograron 120.000 millones, que no era lo que se esperaba, pero bueno, podría mejorar. En realidad no tiene mayor misterio. Yo creo que la gente puede entenderlo sin mucha dificultad. Lo que el gobierno está tratando con esto es de mejorar, digámoslo así, el perfil de vencimiento de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se trata es de cambiar deuda que ya existe por una deuda nueva, pero de una forma tal que se alarguen los plazos. Entonces, el día de ayer, el gobierno intentó colocar, si mal no recuerdo, como 180.000 millones de colones en deuda cuyo vencimiento está para el año 2019. Entre enero y diciembre de 2019 se lograron colocar 121.000 millones, según leí por ahí. Y esa deuda que vencía en el 2019 ahora pasa a vencer 2 años después, en el 2021. Y entonces eso alivia la presión para el gobierno, lo que el gobierno tendría que afrontar de vencimientos de deuda el año entrante, que tendría entonces que andar en carreras, o bien para conseguir la plata para devolver lo que vence, o bien convencer a la gente de que acepte nuevos bonos en sustitución de los bonos que vencen. Entonces ya un poco el gobierno se anticipó, esas carreras del año entrante ya quedan, digamos, por ahora descartadas, pasadas para 2 años después, y eso aliviana un poquitico la situación del manejo de las finanzas para el año que viene. El día de hoy lo que se ha anunciado es que se va a hacer una operación similar, pero con deudas de vencimientos más largos. Entonces era deuda que tenía un vencimiento más largo para varios años hacia adelante, creo que 2022, 2023, y eso va a pasar algunos años más hacia adelante. Se van a alargar los plazos, y entonces es básicamente eso. Es como que alguien que tiene un crédito, que tiene ciertos vencimientos en su crédito, logre que el banco se lo refinancie, que le dé plazos más largos, y eso le aliviana el peso de la deuda, los pagos que tiene que hacer. Pero siempre el banco gana porque sigue ganando sus intereses. Efectivamente, quien esté financiando el gobierno no va a perder, va a seguir. De hecho, la información que ha circulado indica que el gobierno está pagando tasas de interés muy altas, ¿verdad? O sea, hay una faceta positiva en el sentido de que se alivianan las carreras que el gobierno tiene que darse el año que viene. Y se alargan los plazos de la deuda, lo cual permite al gobierno planificar un poco el manejo de sus cuentas, para planificarlo un poquito mejor, digámoslo así. Es ganar tiempo, es ganar un poco de tiempo para ver si logramos llegar a algún acuerdo que nos permita una solución satisfactoria, una salida satisfactoria a esta asfixia que estamos viviendo por causa del problema fiscal. Hay un inconveniente que creo ver en el hecho de que las tasas de interés son muy altas. Ayer ¿eso se podría variar? O sea, se extiende el plazo, pero también varía la tasa de interés. Sí, ¿no? ayer las colocaciones, por lo que incluso lo que informa el periódico La Nación, estaban dándose con tasas de interés del 9 y 10%, ¿verdad? Que son tasas de interés muy altas. El país tiene una inflación del 2,5%. Tasas de referencia como la tasa básica pasiva, la tasa de política monetaria están la pasiva en 5,75, la tasa de política monetaria un poco abajo de eso. O sea, el gobierno está teniendo que colocar deuda a tasas de interés sumamente elevadas, lo cual también es manifestación, es indicador de que hay muchísima desconfianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esa desconfianza se manifiesta de varias formas. La forma más clara como esa desconfianza se manifiesta es en la exigencia de tasas de interés muy altas. Y el gobierno, para colocar deuda, se está viendo obligado a eso, ¿verdad? Cuando no ofrece tasas de interés suficientemente altas, los que tienen la plata se muestran reacios a darla, y
y se ve entonces en la premura de tener que ofrecer tasas de interés muy altas, lo cual va a significar que después vamos a tener que pagar mucho más por intereses. Más tarde o más temprano eso significará más pagos por intereses y si no llegamos a una solución satisfactoria, más presión sobre el déficit fiscal. Tenemos vía telefónica a don Leiner Vargas, quien también es economista. Don Leiner, muy buenos días. ¿Usted nos escucha? Sí, muy buenos días. Un gusto de estar con ustedes. Saludos a don Luis Paulino. Gracias por acompañarnos, don Leiner. Bueno, usted estaba escuchando un poco lo que nos explicaba don Luis Paulino sobre lo que es el megacanje, pero ¿qué beneficios podría tener esto o si más bien en un futuro podría venir a complicar todo el sistema económico de nuestro país? Tal vez usted nos explica un poco más cuándo se utiliza este sistema de canjes. Bueno, realmente lo que sucede es cuando uno llega cuando uno financieramente como persona o como empresa llega a un requerimiento de refinanciamiento de la deuda, es cuando tiene un desorden de flujo de caja que no le permite enfrentar los pagos de la deuda que ha contraído en el pasado y requiere lo que se llama un reacomodo o un reajuste en los tiempos de pago. Ese reajuste para cualquier persona no es gratuito para cualquier empresa y mucho menos en este caso para el gobierno que requiere 2 billones en esta ocasión y en ese sentido el costo, ya lo decía don Luis Paulino de manera muy correcta, es que los agentes económicos que tienen ese dinero o que tienen esa deuda no van a estar dispuestos a hacer ese canje sin un aumento en su costo de oportunidad, es decir, sin un aumento en la tasa de interés. No es una solución, es realmente lo que conocemos financieramente como un paliativo. Se disminuye la presión sobre el flujo de caja, pero realmente lo que se está es incrementando el valor y el tamaño de la deuda a pagar en el futuro y es digamos, como decimos en el campo, como tirar la bola para adelante, esperando de que vengan mejores vientos, mejores tiempos y podamos pagar ya no solamente más intereses o intereses más altos, sino pagar el principal, en este caso, en la próxima década. Es más o menos como hipotecar la próxima década a esperas de que podamos tener un ajuste en las finanzas públicas que ya es inminente, digamos, porque el país ya no puede pagar su gasto corriente, es decir, ya tiene que endeudarse para poder financiar su gasto corriente año con año. Y bueno, el mensaje de alguna manera es sí, vamos a alivianar el flujo de caja, vamos a poder tener un poco más de tranquilidad, por ejemplo, para pagarle los 800 millones de dólares que se le deben al Banco Central y que tienen que pagarse en los próximos 3 meses y no tener que competir por recursos para esa misma transacción con recursos, digamos, de pago de vencimientos que ya estaban al frente, muy cercanos. Y en general yo diría que es una medida correcta, pero que refleja el desorden de flujo de caja y el desorden financiero de la administración anterior. Don Luis Paulino, dice don Leiner, bueno, eso es tirar la bola para adelante y es un paliativo. Sí, sin la menor duda. El gobierno, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería en particular, tiene que andar en carreras para el día a día, para que la platica le alcance para pagar la luz y el agua, literalmente, ¿verdad? Y yo creo que en eso tenemos que tener conciencia, todos y todas las costarricenses, indistintamente de la posición en que estemos. La situación fiscal es muy agobiante, muy angustiosa. Todas estas cosas son como correr para no terminar de quedar ahogados. Son pequeñas tablas a las cuales el gobierno se agarra en medio de la correntada, pero lo que necesitamos es un dique suficientemente poderoso para frenar esa correntada y es lamentablemente lo que no tenemos, ¿verdad? Se nos ha hecho tremendamente difícil como país ponernos de acuerdo y con todo respeto, yo no sé cuál será la opinión de Leiner, pero lo que tenemos ahí como
y saludo a Leiner, ¿verdad? También, que colega y amigo. Lo que tenemos ahí es un proyecto 20.580, que eso es un pellizquito al déficit fiscal, y hay que decirlo con toda honestidad, ese proyecto no está resolviendo absolutamente nada. En el mejor de los casos es otra vez comprar tiempo por unos meses, en el mejor de los casos. Costa Rica no resuelve el problema con ese proyecto y tenemos que ponernos serios como país. Tenemos que ponernos serios como país para encontrar una fórmula que nos permita resolver esto, porque no podemos seguir jugando este jueguito de estar tirando la bola para adelante. Yo sé que las autoridades del Ministerio de Hacienda están haciéndolo con la mejor buena intención y seguramente observando todos los criterios técnicos más recomendables para hacer estas cosas, pero a fin de cuentas estos son aspirinitas para la neumonía. Nada de esto nos va a resolver el problema, como no lo resuelve, lamentablemente. Yo quisiera poder decir otra cosa, pero no, el 20.580 no nos resuelve el problema tampoco, y eso tiene que ser dicho con honestidad, porque como país tenemos que tomar conciencia de eso y agarrar en serio el asunto y buscar soluciones que realmente, soluciones que digamos nos den un mínimo de tranquilidad de que efectivamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que esta cosa no se nos desbarranque, para que el país no se vea arrastrado a una crisis que nadie, yo estoy seguro que es así, nadie quiere que se dé. Don Leiner Vargas, economista, usted mencionaba en la anterior intervención el tema del pago de las letras del Tesoro al Banco Central y me llamaba la atención porque el gobierno precisamente cuando hizo este hecho, que no es común, igual que el megacanje, decía que tenía 3 meses para poder hacer frente a este pago y ahora más bien utilizará el megacanje para poder pagar al Banco Central. ¿Es así? Sí, en este momento el gobierno ya, digamos, utilizó para parafrasear a Luis Paulino, ya utilizó la tablita de salvación, digamos, de corto plazo que le generaba el Banco Central a través de las letras del Tesoro. Pero eso tiene un costo que tiene que devolver ese dinero al Banco Central. Y ahora se enfrenta a que no solo tiene que devolver ese dinero en el corto plazo al Banco Central, sino que tiene todos estos pagos pendientes, producto, digamos, de la deuda del pasado y de un mal manejo de la Tesorería Nacional, sobre todo en el último año de la administración de don Luis Guillermo Solís, que ha generado que todo este cúmulo de deuda se venza en los próximos meses. Entonces, lo que está tratando de hacer es que no se acumulen las dos cosas al mismo tiempo, porque el mercado financiero costarricense es muy pequeño y podría provocar realmente secar el mercado y tener que pagar tasas de interés muy altas para poder conseguir esos recursos. A espera todos de que exista una solución, de que el plan fiscal, el proyecto, se pueda aprobar. Y en esto coincido con Luis Paulino, de que no es una solución, el plan fiscal no es la solución al tema fiscal, al problema, al tamaño del problema fiscal, pero sí es una solución que atendería a la posibilidad de financiamiento externo, que es, ahora sí, una tablita de salvación un poquito más grande, que por lo menos le permitiría a este gobierno financiar entre 3 y 4 mil millones de dólares en deuda externa y poder de alguna manera trasladar el problema 2 o 3 años hacia adelante, y que seguramente la discusión fiscal, como he dicho en mis artículos en la prensa, no va a terminar con este paquete y vamos a requerir medidas muchísimo más amplias para poder resolver o por lo menos para poder apaciguar este tema de la deuda y del déficit, que es de verdad un problema estructural de la economía costarricense y que pareciera, como comparto esto también con Luis Paulino, pareciera que las personas no están entendiendo la gravedad de esta situación y bueno, mucho menos los políticos. Así es. Don Luis Paulino, tal vez preguntarle si esta figura del megacanje como tal se ha utilizado en el pasado en nuestro país y qué resultados ha tenido. Bueno, que yo recuerde algo tan grandote como esto, como se ha anunciado ahora, creo que no.
Sí se han hecho canjes de deuda en diferentes momentos, incluso hace unos años, creo que fue en el 2016, que se logró uno incluso más grande que el que se logró ayer. Creo que fue ayer fue por 121.000 millones, en otra oportunidad hace un par de años, una cosa así, fue como por 180.000 millones. De manera que, o sea, la figura como en sí no es nueva. Tal vez lo que es nuevo es que en este caso el Ministerio de Hacienda está con metas muy ambiciosas, con un planteamiento muy grandote. De 2 billones. Sí, de una cifra muy grande, que seguramente eso no se va a llegar ahí. ¿Y cuántos días, por ejemplo? ¿Se puede decir que hay un plazo establecido para que se haga ese megacanje y alcanzar los 2 billones? El gobierno lo está tratando de hacer entre ayer y hoy, ¿verdad? Empezaban ayer, termina hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la dinámica, don Luis Paulino? Leíamos en la información al inicio que se hace por medio de una subasta, pero ¿cómo es esa dinámica de estos canjes? Bueno, los técnicos lo explican en términos de 2 fases, el de la compra y el de la venta. O sea, hay primero una compra de deuda por parte del gobierno, de la deuda que va a vencer el año entrante, y luego los que le venden esa deuda al gobierno le van a comprar la deuda nueva a plazos más largos. Pero en el fondo el mecanismo es una cosa muy simple, ¿verdad? Es sencillamente, si mi bono de deuda está venciendo en mayo de 2019, yo acepto un nuevo bono de deuda que me va a vencer en mayo de 2021. Una cosa así. Eso es, o sea, dejando de lado las complicaciones técnicas, y para que la gente lo entienda, es básicamente eso. No tiene tampoco así. O sea, la jerga técnica lo complica, lo hace muy oscuro, pero en el fondo es una operación que muchas personas probablemente lo habrán hecho, algo similar, cuando, por ejemplo, con su tarjeta de crédito, por ejemplo, es algo parecido a eso. No es que la deuda desaparece, es que se le da un plazo más largo. Tal vez el problema aquí es diferente, digamos, a veces cuando con lo de las tarjetas de crédito, un banco le compra las deudas que otra persona tiene en otros bancos y le da una mejor tasa de interés. El problema es que aquí no tenemos mejores tasas de interés. El problema es que el gobierno se ve obligado a dar tasas de interés cada vez más altas, lo cual, como les decía, es testimonio del nivel de desconfianza que hay en la situación fiscal del país, que nos pone cada vez en una posición más incómoda, más cercana de la asfixia. Y bueno, ojalá que haya esa voluntad de diálogo, empezando por el propio gobierno, porque si el gobierno no lidera el proceso de diálogo, no se puede hacer. O sea, ¿a quién le toca? Para que haya diálogo, todos y todas tenemos que tener voluntad de diálogo. Ese es el punto número 1. Pero si todos y todas tenemos voluntad de diálogo, alguien tiene que liderar ese diálogo. ¿Y quién más que el presidente de la República? O sea, si el presidente no lo lidera, ¿quién lo va a hacer? Por favor. Entonces necesitamos empezar por ahí, tener eso claro, y que ojalá el propio presidente de Costa Rica lo tenga claro, y un poquito dejar de lado los mensajes de amenaza, de apocalipsis, y comenzar a generar ese ambiente de confianza para poder llevar adelante un proceso de diálogo sin el cual no vamos a salir bien de esto. Don Leiner Vargas, que todavía nos acompaña vía telefónica, bueno, usted lo mencionaba que esto viene a aliviar un poco la presión que tiene ahorita el país en materia económica, pero ¿cuánto va a aliviar? ¿Por cuánto tiempo se puede bajar esa presión que tiene actualmente el Ministerio de Hacienda? Bueno, en este primer momento, básicamente lo que está es alivianando la situación de corto plazo, digamos de los próximos 18 meses. Lo logrado ayer, que no es lo que se pretendía, pero de alguna manera está asociado a inversionistas institucionales como el Instituto Nacional de Seguros, los bancos del Estado, la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, son inversionistas que han invertido en bonos del Estado y que de alguna manera el gobierno tiene cierta posibilidad de manejar esas decisiones y de negociar con estos inversionistas de forma agregada. Cuando ya agote a esos inversionistas y tenga que negociar con actores más del sector privado, el tema es mucho más complejo, porque esto que decía don Luis Paulino, de que no se va a aceptar tasas de interés más bajas, sino que van a ser más altas, va a ser cada vez más complejo, cada vez más difícil de negociar.
sí va a haber una especie de respiro en el flujo de caja, que es diferente al tema de la deuda y al tema del costo de la deuda. Pero en el 2019 y 2020 y 2021, los vencimientos de esta nueva deuda con tasas de interés más altas, lo que van a provocar es un aumento en el tamaño de la deuda y también un aumento en el flujo de caja necesario para pagarla. Dicho de otra manera, es comprando tiempo, comprando un espacio de tiempo para esperar sobre todo los resultados del ajuste fiscal y para no, digamos, hacer que la crisis estalle en este 2018, como no esperamos que estalle, pero la situación realmente muestra a un Ministerio de Hacienda, a una Tesorería Nacional sudando, como decimos en el campo nuevamente, la gota amarga para poder enfrentar los pagos seguramente del aguinaldo, los pagos de salarios de este diciembre. Y eso demuestra una vez más que no hay mucho más tiempo. Elemento que hemos venido diciendo los economistas desde hace bastante rato, es decir, no se puede tener deuda por siempre, no se puede vivir de fiado por siempre, tenemos en algún momento que pagar el almuerzo, que en la economía no es gratis, y menos para el Estado, y bueno, pareciera que estas noticias, tanto la de los bonos del Tesoro, las letras del Tesoro, como la del megacanje de deuda, son básicamente mecanismos para estirar un poco más la cuerda, pero que ya demuestran que a muy corto plazo el gobierno requiere tomar medidas estructurales para poder solucionar el problema. Perfecto, muchísimas gracias al economista Leiner Vargas por diversas situaciones. No pudo estar acá con nosotros el día de hoy, pero agradecemos su intervención vía telefónica. Vamos a leer comentarios que nos llegan en las redes sociales y nos dice Lucrecia Quesada Quiroz. En palabras bajas es como una refundición de deudas, como lo decía el economista don Luis Paulino Vargas, y nos dice Mauricio Castro, por eso es necesario mejorar los ingresos y controlar el crecimiento de los gastos. Es parte de lo que la gente comenta en redes sociales de este tema, que como dice don Luis Paulino, pues hablándolo así, en palabras sencillas, es una refundición de deudas y un poco para que la gente comprenda qué es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado usted también. Encantado, muchísimo gusto. Muchas gracias a don Luis Paulino, también a don Leiner. Vamos a hacer una pausa comercial, quédese con nosotros, ya regresamos con más. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos, pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. Universidades públicas, oportunidad de estudio a jóvenes de escasos recursos. El 75% de estudiantes que ingresan a las universidades estatales provienen